Estás en un momento en el que solo sabes que te gustaría acceder a algo, pedir una ayuda, invocar a algo que te dé tranquilidad, que te ayude a resolver o a pasar las circunstancias que estás viviendo. Y quiero que sepas que donde estás hoy hemos estado todos. Y a eso hemos venido, para mí, desde mi punto de vista, a experimentarnos aquí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando uno está en apuros realmente, lo que hace es apelar a cualquier circunstancia, a una ayuda divina. Es como si dijera, necesito un sostén, ayúdame porque no puedo con esta carga, ¿no? Y bueno, es tal cual. En este caso, mi nombre es Yolanda Gelaber y yo viví una experiencia eh, un poco dura con, con 29 años, con 30 años justamente, cuando, cuando mi hijo más pequeño cumplió 2 años. Eh, Él estaba se enfermaba recurrentemente, pero en esta ocasión ya cayó en el hospital con una enfermo, la cabeza se le caía a un lado, tenía 6 de hemoglobina, no comía, ya te digo, no sostenía la cabeza, tenía fiebre y lo hospitalizaron en cuidados intensivos, ¿vale? Justamente el 25 de julio, que es hoy cuando estoy grabando este vídeo, que es su cumpleaños, él estaba en esa circunstancia, en terapia intensiva del Hospital William Soler en Cuba, y ahí cumplió los 2 años. El desespero que uno tiene como madre o como hijo o como cualquier tipo de parentesco que hayas, teniendo en cuenta que puede ser por un vecino, una amistad con quien sea, o incluso por uno mismo, ¿vale? Partiendo de ahí. Uno cuando está en un desespero así, en una situación así, uno necesita ayuda, necesita pedir asistencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos lleva en ese momento, por eso yo te voy a hablar hoy de si espiritualidad o religión o qué es lo que no hay nada ni bien ni mal, que todos son procesos que podemos experimentar y que llegamos a ellos según las circunstancias y la vivencia y lo que tengamos que hacer aquí. Por eso es tan importante no hacer juicios ni juzgar a una persona o a otra. Y vuelvo y retomo el hilo conductor. Si estás en una situación complicada, es lo que te toca vivir. Pero una vez la estés experimentando, si no te sientes a gusto con ella, también que sepas que tienes la opción de cambiar, que no es que estés preso ni que esa sea la única solución, porque a veces estamos en una creencia o en una religión y nos resolvemos el tema, aún seguimos en la misma insatisfacción, con el mismo desánimo, haciendo y no veo resultados. Y ese fue mi caso ya después de 20 años. En ese minuto donde yo estaba con mi hijo en esa circunstancia, a mí todas las ayudas los caminos que me ofrecieran me parecían pocos para lograr recuperar la salud de él, ¿no? Como es lógico. Y en aquel entonces, en el mismo hospital, el personal médico y de enfermera, muy cuidadosamente y con sutileza me decían, no has ido a ningún lugar, es que tienes que ir a algún lugar a ver qué pasa con el niño, porque si los médicos no saben y eran pruebas, le hacían medulogramas para ver si tenía leucemia, bueno, en fin, hacía una cantidad de exámenes que era desesperante el tema. Y me recomendaron ir a algún lugar. Como en efecto, cuando vino el padre del niño, yo le dije, tienes que ir a algún lugar, búscate un lugar, porque hay que ver qué es lo que está pasando con el niño, y así. Y él empezó a ir a un lugar y fue con un babalao en Cuba, y el babalao le empezó a indicar obras, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y a poner obra y asistencia y el nombre del niño y todo, y empezó. Y cada vez que el babalao preguntaba sobre una prueba que le iban a hacer o algo así, pues le daba, coincidía lo que le daba a babalao el resultado que iba a ser negativo con el examen al otro día, el resultado, y todo coincidía, ¿vale? Y...
finalmente a través de la religión dijeron que no, que lo que tenía era un virus, que no era nada de importancia, de gravedad. Y como en efecto también fue así, cuando, cuando terminaron toda la serie de exámenes, el, el resultado fue, lo que arrojó fue eso, que fue un virus que no lo identificaba, que no sabían cuál era, y, y que bueno, que ya el niño mejoró, me le dieron el alta médica para casa y la vida con la religión continuó. Ese fue el inicio de 20 años perteneciendo a una religión, que la bendigo, que la honro y que gracias a Dios puedo yo hoy estarte contando mi experiencia, ¿vale? Como también decidí a los 20 años dejar esa religión ya, porque religión al fin para mí es un intermediario entre Dios, el Todopoderoso, el Creador, y nosotros. Y al final nosotros todos somos seres espirituales, que venimos a este juego a experimentar todo. Este video de hoy es solamente con la intención de que conozcas que hay una vía fácil, ¿vale? De acceso a tener la certeza en uno y a poder encontrar respuestas si es que es para ti, claro. Si estás en una religión y también te va bien y te sientes complacido y lo resuelves todo a través de ella, pues está divino. Porque así estuve yo 20 años, confiando todo y viviendo de esa manera. Lo que pasa es que me llegó a agotar, porque es una religión que tiene mucha actividad y que hay que estar poniendo muchas obras, y entonces tú después todo el tiempo pidiéndole a esos objetos que tú has puesto, ¿no? A esas divinidades, a esos santos que uno consagra en tinajas y en cosas, y entonces le pone todo el poder divino a eso. Y bueno, es un bastón, es un sostén, es una experiencia maravillosa, la verdad. Pero hoy vengo a contarte de que lo que realmente necesitas no es una religión. Desde mi punto de vista hoy, tenemos el acceso directo a la divinidad a través nuestra. Porque es que no es que la divinidad esté fuera de nosotros, es que está aquí, dentro nuestro. Es que nosotros somos divinidad. Lo que pasa es que no lo reconocemos, lo hemos olvidado. Y entonces no apelamos a ese poder divino que tenemos. Si tú te sientes como yo me sentí en ese momento, desesperada por una situación médica, o por una carencia económica, o por un tema de trabajo, o una ruptura de pareja, que tú sientas un vacío muy grande, que tú sientas que te vas a morir y que necesitas algo afuera, yo te pido por favor que tú recuerdes estas palabras mías hoy. Todo lo que tienes que hacer es invocar a ese Espíritu Santo, ¿vale? Que está dentro tuyo. Y yo he aprendido la oración, que no calculaba que existía, porque nosotros en esa religión leíamos muchas oraciones, un librito de oraciones, todo se hacía con Dios, era el crucifijo, la velita, todo con Dios, y está muy bien, y resultó, y fueron muchos años ahí en esa religión, y ya te digo, la bendigo y la honro, ¿vale? Pero a mí ha llegado otra vía de conectarme y de ser el ser espiritual que soy. Y es a partir de reconocerme como tal, como ese espíritu infinito que soy. Cuando tú aprendes a hacer la oración, que si quieres ahora mismo te puedo mostrar cómo hacer una oración para que te quedes ya con ella. Y entonces yo cierro los ojos y hago una respiración profunda y exhalo todo el aire. Vuelvo a hacer otra respiración profunda y exhalo todo el aire. Y después pronuncio la palabra Espíritu Santo, Dios infinito. Hoy vengo a ti para que me muestre, Padre, cuáles son los obstáculos que hay en la cara oculta de mi mente que hacen que yo experimente esta situación, que yo la esté viviendo tal y como la estoy viviendo.
Señor, he venido a ti porque reconozco que sola no puedo y que eres tú, a través de ti, quien me puede ayudar y asistir para yo ver esta situación de la manera en que tú la pudieras ver. Padre, te entrego esta incertidumbre con la que estoy viviendo por esta situación. Y me abro a ver el milagro. Me abro, Señor, a ver el milagro. Y reconozco en mí y te agradezco la voluntad divina porque estoy en paz. Recibo tu asistencia y tu protección. Gracias, Señor. Y bueno, el tema de la oración es tener confianza en la oración, ¿vale? Ahora a mí quizás no me salió como tiene que salir una oración cuando uno realmente la hace, pero los pasos son así. Es hacerse responsable uno de que nos muestre para qué estamos viviendo esto, que nos muestre lo que hay en la cara oculta de nuestra mente que hace que experimentemos esa situación. Porque toda situación viene a enseñarnos algo y toda situación viene a proponernos algo, un cambio de percepción, de identidad, de manera de pensar, algo trae consigo cualquier situación que estemos experimentando. Entonces, reconocer que solos no podemos y que estamos pidiendo asistencia divina, es el segundo paso. Y ya después, como confiamos que entregamos todo eso y que Él lo disuelva y que nos ayude a verlo como Él lo ve y que todo, es como buscar la aceptación en nosotros, ¿vale? La aceptación de que lo que está aconteciendo es lo que tiene que acontecer, de que yo voy a tomar la acción que tenga que tomar. Eso es evidente por la solución, porque no es que tampoco enfrentemos las circunstancias y nos quedemos de brazos cruzados, no se trata de eso. Se trata de apelar a esa voluntad divina, de pedir ayuda, pero tomando la responsabilidad y haciendo las acciones que nos correspondan en cada momento. Se trata de eso. Entonces, eso es por una parte la oración. Y claro, tener en cuenta que con nosotros debemos cada vez ir más adentro, buscar más la posibilidad de estar en paz, de equilibrar esas emociones que son las que nos provocan vivir, no son las circunstancias como tal. Para mí es mi punto de vista y es mi interpretación, pero lo que está aconteciendo es lo ideal, es lo que tiene que acontecer. ¿Por qué? Porque somos creadores de nuestra mente y porque nosotros vamos creando cada día la vida que vivimos constantemente con lo que tenemos en el filtro de nuestra mente, con lo que traemos en esa identidad que traemos creada desde la infancia, con lo que vinimos a trabajar con anterioridad. El libre albedrío que tenemos es el de hacernos responsables de nosotros, tratar de buscar una manera de vivir emocionalmente lo más equilibrado posible. Y para eso hay que indagar dentro nuestro. Eso no nos lo va a dar una religión, porque la religión donde yo estuve no me dio el sostén emocional que yo necesitaba. ¿Tú me comprendes? Donde yo puedo seguir creando una realidad que sea la que vive en paz, en la que yo sienta esta tranquilidad, que yo sienta amor, que yo me sienta diferente, que no viva como en la lucha esa y en el modo supervivencia todo el tiempo teniendo que hacer y hacer y hacer. ¿Me comprende? Y teniendo que ir y teniendo que... Pues entonces hay que hacer, pero hacer desde una parte sana de nosotros, donde ya yo pueda vivir una circunstancia, pueda darle frente a una situación y verla, pero con ecuanimidad, sin sin volverme loca, ¿no? Desde la aceptación, desde el entendimiento de que lo tengo que vivir. Entonces, el tema de la religión es no ver
que el otro desde la dualidad, tratar todo lo que nos acontece desde un mundo dual, donde hay una causa y hay un efecto. Preferiblemente, recomiendo que poco a poco nos adentremos en ese desarrollo personal, en ese crecimiento espiritual, donde nosotros nos hacemos responsables de nuestras emociones. Pero para estar al tanto de las emociones, debemos recorrer un camino de desidentificación con ese personaje que nos hemos creado. En un ámbito de nuestra vida nosotros podemos ver cómo nos va. Por ejemplo, si estoy casada, si tengo una relación de pareja, cómo me va, cómo me siento, si estoy bien. No quiere decir que dependa el que tú estés bien, estés feliz, totalmente de esa persona. Esa persona te está mostrando a ti lo que tú tienes que trabajar en ti. Entonces, es por eso que el desarrollo personal, que acercarnos a mentores que nos den sus puntos de vista, que estar en un ambiente, tratar de estar en comunidades donde hayan personas que también están haciendo este proceso evolutivo de hacernos responsables nosotros, de vivir desde la conciencia de unidad, donde todos entendamos de que todos vinimos aquí a experimentar una situación diferente y avanzar y a desarrollarnos, que uno lo vamos a hacer aparentemente bien o mal, pero que es lo que tenemos que hacer. Y quitar esa mirada de afuera y ponerla dentro nuestro nos va a hacer los seres más libres que hay. Es el primer paso para mí, para llegar a esa paz interior, a esa satisfacción, a ese amor que buscamos todos. Y si hoy tú estás en una situación, como empecé el video, te vuelvo a decir, piensa qué es lo que tienes que vivir. Acéptalo, porque la aceptación es un eslabón fundamental. Y lo otro es buscar esa ayuda, que puedas eso, pedirla, saber que está en ti, que puedes ir, que puedes contactarla, por si te quieres ahorrar el tema de estar en una religión y depender de los criterios y las interpretaciones de otras personas, donde nunca van a ser, o casi nunca, desde la intención pura del espíritu, porque hay otra persona que está canalizando eso, y por mejor que lo haga, que yo dejé en esa religión y aprovecho para bendecir y mandarle un beso grande a mi hermanito Frank, que es un medium y que yo considero que es una persona honesta y que le gusta que los demás estén bien, que no es una gente vengativa, que no es una gente que le guste ver el conflicto, al contrario. Entonces yo tuve mucha suerte también dentro de esa religión por haber dado con personas buenas que querían que llegáramos a la paz y al entendimiento en todo momento y no al conflicto. Entonces por eso, al menos esa fue mi interpretación de ver a esta persona y de yo transitar ese recorrido por esta religión, ¿vale? Gracias a Dios por eso. El día que decidí cerrar ese capítulo, no tuve ningún reparo para deshacerme de cada una de esas tinajas, de cada una de esas representaciones y darle camino y ponerlas todas en su lugar y agradecerlas y bendecirlas, porque en el momento determinado me sirvieron. Cerrar capítulo. Con una religión se puede hacer lo mismo que se tiene que hacer con una pareja, con un matrimonio. Mira, hasta aquí, esto pasó, tan amigos como siempre, si hay hijos, vamos a seguir siendo la misma familia de siempre, pero esto se terminó. Y con la religión acontece lo mismo. Y todo depende de la fortaleza interna que tengamos. Todo se resume ahí, con creencia, con religión, con lo que sea. La confianza en uno mismo. La confianza en que podemos lograrlo todo, deshacernos de todo, y se trata aquí de jugar, de vivir y de avanzar y de crecer. No vinimos aquí a sufrir ni a estar en supervivencia todo el tiempo. Así que yo voy a terminar este video hoy. Una vez más, te propongo, si tienes algún bloqueo grande, que si tienes alguna circunstancia donde te sientas con agobio, insatisfecha, que sientas que la vida que estás llevando no es eso, que hay un problema que se te repite, que quieras hacer una psicoterapia, tener una conversación conmigo, uno a uno, con
amabilidad, sin costo alguno, me ofrezco para acompañarte. Hoy te doy esa posibilidad. Y mañana también. Un besito grande, que tengas paz, tranquilidad, y voy a disfrutar hoy el cumpleaños de mi hijo. Enhorabuena, Dios mío. Gracias, divinidad. Hasta luego.